Para Movilidad al Derecho, la capacitación empresarial es fundamental, no solamente para el personal operativo, sino también para el personal administrativo. Y por eso hoy estamos con una especialista en coaching empresarial, Vanessa López, quien nos va a contar un poco cómo hacer más productivas las organizaciones, más ahora que se viene el tema de la reducción de jornada laboral y cómo ser mejores líderes en nuestras empresas para cumplir con esos objetivos empresariales. Bienvenida, Vanessa. Gracias, Lili. En esta época es muy importante que tengamos herramientas suficientes para empoderar a todo el personal de la empresa, para que todos seamos mucho más eficientes en nuestro trabajo. Y uno de los enfoques que más me gusta a mí trabajar es el del liderazgo. Hay muchos tipos de liderazgo, pero a mí me gusta basarme en tres. El primero es el liderazgo de tareas. El liderazgo de tareas consiste en que las personas desempeñen correctamente las tareas que les son asignadas. ¿Cómo logran eso? Pues es justamente lo que nosotros queremos, brindarles herramientas como manejo del tiempo, manejo efectivo del tiempo, que es tan importante. Las personas no están acostumbradas a que si no tienen a alguien encima diciéndoles, haz esto, tienes media hora para terminarlo, entonces no lo terminan. Y nosotros con herramientas muy potentes lo que logramos es que las personas sean conscientes de que el uso del tiempo les va a permitir no solamente cumplir con los objetivos que les ponen, sino también aprovechar mejor su tiempo e incluso tener tiempo libre para desarrollarse más como profesionales. Entonces, mira que trabajar en el liderazgo le permite a las personas crecer dentro de las organizaciones y a las organizaciones les permite también avanzar y ajustarse a cambios tan grandes como la reducción de la jornada laboral. Y después de eso también podemos desarrollar el liderazgo de equipos y el liderazgo de líderes, que eso nos permite también, dentro de nuestro propio equipo de trabajo en las empresas, lograr que haya un escalamiento y que las personas no se sientan estancadas y sientan que pueden crecer desde la tarea más simple, desde el cargo que aparentemente sea más sencillo, ser piezas fundamentales para que el crecimiento de las organizaciones realmente se dé en el contexto de cambio que sea. Bueno, precisamente uno de los grandes retos de las organizaciones actualmente es buscar los empleados. Entonces lo que estamos buscando, o el empleado idóneo para cada tarea, pero muchas veces cuando contratamos un empleado, es posible ese empleado moldearlo a lo que nosotros necesitamos, y más en transporte, donde en realidad no hay una academia específica para el negocio del transporte. O sea, necesitamos enseñarle a esa persona a realizar esa labor, pero también que se sienta tranquilo de que al aprender esa labor pues va a ascender en los diferentes cargos de la organización, pero para poder ascender, como tú dices, se necesita que esa persona aprenda a ser líder de su área para poder empezar a generar pues ese cambio en el mismo equipo de trabajo. Cuéntanos un poco qué otras herramientas podemos usar entonces para llegar como a ese nivel. Pues mira, justamente estabas hablando de moldear, y normalmente uno lo que busca es capacitar a la persona para que pueda desempeñar correctamente su trabajo, pero a mí me encanta una palabra y es empoderar. Es decir, cuando tú no solo sabes hacerlo, sino que sientes que tú puedes hacerlo de la mejor manera posible, porque no solamente tienes el conocimiento, sino que tienes algunas herramientas para ello, entonces ahí sucede la magia, porque las personas empiezan a ser mucho más productivas. Herramientas para esto hay muchas. Algunas están relacionadas con la gestión del tiempo, otras con cómo organizar los proyectos, cómo organizar las tareas, cómo presentar informes. Hay acciones tan simples como presentarle un informe a alguien, pero cuando tú no sabes hacerlo correctamente, entonces, ¿qué sucede? Que no logras comunicar lo que tú estás haciendo muy bien a quienes están esperando que lo hagas, y ahí se rompe. Al romperse esa comunicación, entonces tú das por hecho que no se está haciendo, o peor, los resultados de pronto que sí no se están dando, no se hace el evidentes. seguimiento. Sí, entonces, eso nos pasa mucho nosotros, por ejemplo, en diferentes organizaciones donde se hace una reunión y la reunión se hace con la persona encargada, por ejemplo, de recursos humanos, y en esa reunión quedan unas tareas pendientes para otros, digamos, otra persona de otro equipo de trabajo, y se requiere hacer un informe muy conciso, muy preciso, para poder que esa persona sepa qué se trató en la reunión y qué es lo que esa otra persona, de esa otra, por ejemplo, la coordinador de transporte o el mismo transportador o la persona que se va a encargar de contratar al transportador y de explicarle cuáles son sus funciones, tiene que saber para poder llegar más allá. Entonces muchas veces la presentación de informe no es la formalidad, sino también que sea algo mucho más efectivo. Bueno, ¿qué otras herramientas existen para...? Es que justamente ahí, por ejemplo, mencionaste en ese caso concreto dos cosas: habilidades comunicativas por un lado, ¿cierto? Entonces se desarrollan esas habilidades de cómo comunicar, cómo pararme al frente de un equipo de trabajo y presentarles lo que hemos estado haciendo en determinada área.
Pero también están las herramientas tecnológicas que hoy se nos presentan tantas. Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a seleccionar algunas de ellas, por ejemplo, cómo utilizar la inteligencia artificial para todos los cargos, porque la gente le tiene todavía mucho miedo, no entiende muy bien, no la conoce, pero podemos desarrollar cosas muy específicas que definitivamente cuando las conozcan empiezan a ver que pueden dar muchísimo más en las tareas del día a día, y cuando se empiezan a ver que hay esa reducción de tiempo y demás, se sienten más productivos y también eso los inspira a seguir creciendo. Entonces, tecnología, comunicación, gestión de tareas, gestión del tiempo, todas esas herramientas, vamos a hacer un mix que nos va a ayudar a fortalecer ese liderazgo que tanto necesitamos en nuestras empresas. Hay un tema que a la gente le preocupa mucho y es el tema del equipo de trabajo como tal, o sea, que el equipo de trabajo en realidad se ponga a disposición para sacar adelante determinada actividad. ¿Cómo lograr que esos equipos de trabajo pues sean efectivos, que no hayan diferencias, que no hayan conflictos, que la gente fluya de una manera como más bonita en pro pues, de esa actividad que se va a hacer? Bueno, lo primero es que estructuralmente deben tener claros que el propósito debe ser el mismo, y ese muchas veces es el error más grande que se comete. Todos empiezan a hacer cosas pero no tienen claro para qué las están haciendo. Entonces podemos trabajar profundamente en cómo establecer de manera conjunta en equipo ese propósito, ese objetivo, y esos objetivos. Entonces a veces la gente a esas palabras les tiene un poquito de pereza, como objetivos, estrategia, pero realmente es volver eso más dinámico para que el trabajo en equipos de repente no resulte una tarea más que cumplir o que chulear, sino que todos digan, no, es que venga, todos necesitamos llegar de este punto A a este punto B, ¿cómo lo vamos a hacer? Y por eso las herramientas de comunicación ahí también son determinantes, porque cuando tú tienes objetivos claros y una comunicación fluida, el equipo trabaja bien. Una de las cosas que hemos visto también que hay un grave problema es que la empresa no comunica sus políticas. Entonces, en una empresa de transporte tenemos la política, una de las más importantes, la de seguridad vial, la de seguridad y salud en el trabajo, la política de calidad, la política de Sarlada ahorita con el tema de lavado de activos, el PTL o el tema pues, de ética empresarial. Entonces, hay un montón de políticas que aquí estoy mencionando, unas de tantas, pero en realidad la gente no sabe cuál es mi política y creen que eso simplemente es papel. O, por ejemplo, la política tan importante ambiental. Entonces, la gente no sabe que es que esas políticas es precisamente los objetivos que tiene la empresa, pero con el fin de ser mejores, obviamente, para poder producir, para poder vender y para poder mostrarse mejor ante ese cliente que en últimas es el que nos va a ver. Entonces, ¿cómo hacer para que esas políticas no se queden en el papel, sino que en realidad la gente sí las conozca y sí las aplique? Porque la gente no sabe para dónde va muchas veces, o contratamos a una persona, haga eso, pero en realidad la persona no sabe que lo que estamos visualizando es esto. Yo pienso que eso también tiene que ver mucho con el liderazgo, que el líder en realidad sí sepa para dónde va la empresa. Mira que ahí, por ejemplo, yo siempre trato de decirle a la gente que utilicen nombres más sexys o más atractivos para que las personas no vean eso como un ladrillo, porque claro, las empresas hay mucho formalismo y entonces estamos llenos de políticas, de toda esa parte documental a veces se ve como muy pesada, entonces las personas les tienen como un poquito de pereza, pero la idea es que podamos construir también un lenguaje en el cual las personas se sientan más incluidas. Entonces, bueno, podría pasar de ser un título a ser una pregunta. ¿Por qué la política de seguridad es importante para mí? Ok, ¿eso cómo impacta mi puesto de trabajo? Entonces, si cambiamos el orden y no es yo por qué tengo que cumplir eso, sino cómo esto impacta y cómo esto me ayuda, en ese solo cambio de dirección ya tú estás involucrando a la persona. Y ahí es donde se asume el liderazgo, porque entonces yo ya no siento que es algo impuesto, sino que es algo que yo estoy decidido a tomar e incorporar a mi trabajo diario. Y también eso genera que en el puesto de trabajo yo sienta que estoy haciendo algo por la vida, porque cuando yo estoy, por ejemplo, en un trabajo donde estoy haciendo seguridad y salud en el trabajo y en realidad yo estoy haciendo la labor para que los empleados tengan menos accidentes, entonces yo siento que en realidad todo eso que estoy haciendo lo estoy haciendo para mejorar la vida de los demás y de pronto eso también le da un objetivo personal a ese empleado. No sé si quieras de pronto agregar algo más, contarnos un poco, ahorita empezamos con una frase que también sonaba un poquito, no sé si sexy o menos sexy, que es el coaching empresarial. Cuéntanos un poco qué es eso del coaching empresarial y cómo aplicarlo precisamente en las organizaciones. Pues bueno, hoy en día hay muchas personas que ya han tenido experiencias, no solamente conocimiento, sino conocimiento aplicado, y ese conocimiento aplicado nos permite llegar a las organizaciones con ideas frescas y con herramientas diferentes para que se implementen. Entonces, el coaching o entrenamiento empresarial lo que busca es eso, es
nutrir, es alimentar. Haga de cuenta que le vamos a dar vitaminas a las empresas para que las empresas tengan herramientas más sexys que les ayuden a que sus equipos puedan trabajar mejor. Las empresas deben ser armónicas. Venimos de unos tiempos, digamos hace 20, 30 años, las empresas muy tradicionales lo que pensaban era que ir a trabajar era como ay, tengo que ir a trabajar porque sí. Y haga la tarea y ya, y llegar a la casa era como, ay, llegué a la casa, pero realmente pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y la idea y la clave, y tú lo mencionaste ahorita, es cuando hay un propósito claro, las empresas deberían tener el propósito de la empresa por todos lados para que a nadie se le olvide, y ese debería ser con lo que uno se levante y con lo que uno se despida. Eso se convierte en el motorcito, y el coaching empresarial son las vitaminitas para que esa energía nunca desfallezca. Bueno, no sé si de pronto nos puedes como dar 5 palabras o 3 palabras o 3 frases que para ti sean importantes tener en cuenta para que la empresa sea más productiva y para que los empleados estén más contentos y para que haya mejores equipos de trabajo en las empresas de transporte. Bueno, te lo pongo más fácil en palabras y creo que es casi que una recopilación de esta conversación. Entonces está liderazgo, empoderamiento, gestión del tiempo, que gestión del tiempo, y ahí hago un pequeño paréntesis, no es hacer las cosas rápido, sino hacer lo equilibrar el tiempo y lo que hay que hacer de manera que sea tranquilo para mí, pero eficiente para la empresa. Y bueno, estas que yo creo que son la base y son responsabilidad y respeto, porque los equipos crecen en la medida en que asuman su responsabilidad y respeten también la responsabilidad que están asumiendo los otros. Bueno, muchas gracias, Vane, por esta conversación tan importante, y les estaremos contando sobre estos cursos empresariales que buscan que su empresa sea más productiva y obviamente que los empleados conozcan pues todas estas herramientas y logremos nuestras metas en las empresas de transporte, que en últimas también hay una meta muy importante, que es reducir los riesgos, porque recordemos que en una empresa de transporte los riesgos no se eliminan, los riesgos se gerencian. Muchas gracias.